lucidez del doctor no nos deja detallar su largo currículum, pero sí es bueno destacar algunas de las funciones importantes que ha tenido a lo largo de su vida para despertar la atención de ustedes en los próximos minutos de lo que será sin duda una exposición nutrida de conocimientos y de candente actualidad en materia jurisprudencial. El doctor Eduardo de Lázari es juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Ex procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, transitó por todas las instancias como juez, es juez de la Cámara Federal de La Plata y es presidente de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata. Tiene numerosos libros escritos, entre los que recordamos el clásico de medidas cautelares, que es de consulta diaria para todos los operadores jurídicos, muy provechosa y obligada para todos los que pretenden conocer esta materia. Y también tiene numerosos artículos de revistas, en revistas especializadas sobre los temas jurídicos que nos competen. Expositor en numerosas oportunidades en reuniones científicas y en congresos, y en esta oportunidad, dentro de la temática de la prevención del abuso del proceso, nos va a hablar sobre la transitoriedad de las medidas cautelares, una forma de evitar su abuso. Le damos la palabra al doctor. Gracias. Dos cosas antes de ir al tema. La primera, el agradecimiento sincero por permitirme estar con ustedes en esta ocasión. Gracias de verdad. Y la segunda, salvar una omisión que no es responsabilidad del anunciante en cuanto al currículum. No crean que voy a querer introducir pergaminos u otro tipo de cosas, no soy vanidoso. Simplemente decir que ante todo yo ejercí durante 23 años la profesión de abogado litigante, y eso es lo que me permitió después tener una visión para aplicar a todas las cosas que sucesivamente desarrollé. Bueno, vayamos concretamente al tema que nos ocupa. El abuso procesal es una situación que se da en forma general a lo largo de todo el desarrollo de los actos procesales, pero hay uno que significa un escenario particular en donde es muy propicio verificar la existencia de actitudes abusivas. Me refiero al terreno de las medidas cautelares. De allí la necesidad de encontrar mecanismos que permitan desalentar o desterrar ese tipo de maniobras. Esta presentación que yo pretendo hacer aquí intenta analizar uno de los mecanismos que desde hace poco tiempo se ha puesto en boga, las llamadas medidas cautelares transitorias, o sea, la sujeción a un plazo determinado de su vigencia. Para tratar de describir sus detalles, para tratar de analizar sus elementos y finalmente para dar una opinión acerca de si sirven realmente para desterrar el abuso y además si constituyen o no una nueva figura. El origen de esta visión en cuanto a la transitoriedad aparece en los fallos de la Corte Suprema de la Nación en los casos del Grupo Clarín, más otro desarrollo que hubo en un precedente llamado Radio y Televisión Trenkelauken. ¿Cuál es el criterio tradicional en materia de vigencia de las medidas cautelares? Las medidas cautelares subsisten como regla mientras duren las circunstancias que las han determinado. Hay una plataforma de hecho y de derecho que ha sido tenida en cuenta por el juez al momento de dictarlas, y esa plataforma se ha basado en los elementos propios de la verosimilitud del peligro de la demora. Sobre esa base se ha dictado la medida. El criterio tradicional, normal, de toda la vida es de que subsistiendo esa plataforma, entonces la medida subsiste. Es lo que dice en última instancia el artículo 202 del Código Procesal.
Pero también es un criterio absolutamente aceptado, doctrinaria, jurisprudencial y legalmente, por supuesto, que cuando cambian esas circunstancias, cuando esos elementos que se tuvieron en cuenta para el dictado de la medida reciben una modificación, entonces esa modificación también se refleja en la medida. No necesariamente subsistirá la medida hasta el final del proceso, hasta que se dicte cosas, hasta que contemos con cosas juzgadas, inclusive hasta que se llegue el momento de la ejecución, si los elementos que caracterizaron el dictado, por circunstancias sobrevinientes, se modificaron. Puede haber nuevos datos, nuevos sucesos, hechos que instalan una situación distinta. Y la instalación de una situación distinta conduce a una revisión o lisa y llanamente al levantamiento de la medida cautelar. No se puede invocar acá ninguna preclusión. Los principios propios en materia cautelar pasan por la provisionalidad y la interinidad de lo cautelar. Este concepto pacíficamente vigente hasta los fallos que mencioné recién aparece ahora cambiado. Se dice que el mantenimiento de la vigencia de la medida cautelar hasta el fin del proceso vale como regla general, pero en determinadas circunstancias, en determinadas medidas, pueden suscitarse algunos motivos que aconsejen acotar el término de vigencia de esa medida. Me interesa referir lo más brevemente posible los criterios que se difundieron en los 3 pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación en el caso Grupo Clarín. El primero fue en octubre de 2010. La Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal suspendió la aplicación del plazo de 1 año que fijaba la conocida ley de medios para materializar la desinversión de los grupos mediáticos. El Estado argentino interpuso un recurso extraordinario federal. Lo único que estuvo en discusión en el pronunciamiento de la Corte fue si ese recurso federal era admisible o no. Todos sabemos que la medida cautelar no reviste definitividad, que solamente de una manera muy excepcional podría otorgársele una equiparación a la definitividad en caso de que existiera una situación en la cual habría un peligro tan evidente y la reparación podría ser insuficiente, tardía o irreparable. Entonces el fallo de la Corte concretamente consistió en rechazar el recurso por falta de definitividad de la decisión. Y así lo votaron todos, aunque Petraki y Argibay se limitaron a decir eso, más los restantes integrantes de la Corte Suprema emitieron algunos conceptos que podría decirse obiter dicta. Dijeron que tomando en cuenta las circunstancias del caso, advierten que la medida dispuso la suspensión del plazo de la desinversión y que si se demorara el proceso, esa medida podría incidir y confluir en el propio sentido que debería tener la sentencia de fondo. Y entonces el perjuicio para el demandado, en este caso el Estado, podría ser irreversible. De allí que formuló una recomendación diciendo, para evitar esos efectos no deseados, se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar. No tengo tiempo para desarrollar en extenso los argumentos, pero lo cierto es que, por lo menos en mi opinión, si hubiera sido cualquier caso corriente, si hubiera limitado la decisión a decir que no era admisible. Acá pareciera que la Corte tomó una especie de solución de compromiso, confirmó la medida que perjudicaba al Estado, pero alertó que no se podía prolongar indefinidamente. Pocos meses después, la Corte Nacional
se pronunció en un caso parecido, Radio y Televisión Trenquelauquen. Nuevamente la misma situación, el problema de la admisibilidad de la medida cautelar. Nuevamente la decisión fue la inadmisibilidad por falta de definitividad. Pero allí, nuevamente, pero ahora limitado a 3 de los jueces de la Corte, Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni, se incorporaron consideraciones muy exhaustivas en donde se habló de que la esencia de las medidas cautelares es la provisoriedad, pero a veces esa medida trasciende esa provisoriedad y pasa a convertirse en una solución que termina por alongarse de tal manera que prácticamente hace inútil la sentencia, y que eso de algún modo puede estar incluso alentado por la parte beneficiada por la medida, que con conductas procesales que en realidad no son del todo satisfactorias, hace prolongar indebidamente la vigencia de esa medida, con lo cual existiría un abuso del derecho y eso no debe tolerarse, y entonces nuevamente hace la recomendación en torno a la necesidad de fijar un plazo. Sucede el segundo fallo de Clarín. El Estado había solicitado el levantamiento de la medida en primera instancia y subsidiariamente la fijación de un plazo. En primera instancia se rechazaron ambos pedidos y en la Cámara se confirmó el rechazo del levantamiento, pero se fijó el plazo de 36 meses como término de duración de la medida cautelar. Esto fue apelado nuevamente por el Estado, se declaró admisible porque tenía que ver con la interpretación de un precedente de la propia Corte. La Corte confirmó el plazo de 36 meses, pero cambió la fecha que había fijado la Cámara para inicio del término, porque la Cámara lo había fijado desde que se había notificado la demanda, y la demanda se había notificado un año después de haberse otorgado la medida. El caso Clarín es un típico ejemplo de abuso procesal por parte, en este caso, de Clarín, porque inicia la medida cautelar con carácter anticipatorio a la demanda, la obtiene, promueve la demanda de fondo, pero sostiene que lo hace simplemente a los fines de evitar el plazo de caducidad de la cautelar. Luego pasan 6-7 meses, la intiman para que presente la demanda de fondo, presenta la demanda de fondo, deja pasar un término sustancial sin notificarla, y antes de que se produzca la codicia instancia, entonces recién la notifica. Entre el dictado de la medida y la notificación de la demanda pasa un año completo. Viene el tercer fallo del caso Clarín. Antes que venciera el plazo, Clarín pide que se prorrogue. En primera instancia se lo deniegan, la Cámara le concede una ampliación, ya no de un término preciso en meses, sino hasta que se dicte la sentencia definitiva. Nuevamente el Estado recurre, la Corte confirma lo decidido en Cámara porque dice que no encuentra argumentos que hayan controvertido adecuadamente la situación invocada por la Cámara de que estaba próximo a resolverse el caso. Bueno, veamos la primera necesaria aclaración, porque la Corte ha dicho en estos precedentes que como regla el objeto de la medida cautelar no puede coincidir con el objeto de la demanda de fondo. Lo dice de un modo tal vez confuso, porque lo afirma expresamente cuando esta misma Corte ha resuelto, como hemos visto en los paneles anteriores, el caso Camacho Acosta, el caso de la menor que le brindaron la asistencia de ortopédica y servicios médicos, y tantos otros casos. La medida cautelar puede coincidir con el objeto. Lo único que cabe decir es que cuando se dé esa coincidencia hay que ser mucho más prudentes y exigentes en la verificación de los recaudos de verosimilitud y peligro.
Entonces, la primera pauta que podemos dar es que estas medidas temporarias, según el criterio de la Corte, se aplican a las medidas cautelares cuyo contenido se identifica total o parcialmente con el objeto del proceso principal. En cuanto a la determinación del plazo, no podemos calcular matemáticamente en días, meses o años. Depende de las circunstancias, de las defensas que se opongan, de las pruebas que se ofrezcan, de los incidentes que se produzcan. Pero hay que tener en cuenta la probable duración del proceso durante que se va a prolongar un lapso considerable o que ya tiene un registro de una prolongación excesiva. Ya dije que exceda el objeto lo puramente conservativo. Que ese resultado alcanzado por la vía cautelar pueda llegar a generar una situación consolidada de tal manera que prácticamente haga inútil el dictado de la sentencia. La conducta de las partes, conductas que trasuntan abusos o actitudes que no responden al fin para el cual han sido conseguidas las demandas. Ahora yo me pregunto, y lo acelero al máximo porque el cartel sobre el reloj ya me preocupa severamente. Yo no lo vi. La pregunta es esta. ¿Las medidas cautelares transitorias constituyen una nueva figura de la materia cautelar? ¿Es una nueva estrella en el firmamento de lo precautorio que ha surgido como figura novedosa? Yo creo que no. Yo creo que se trata simplemente de la aplicación de los principios generales de la materia cautelar. Y para llegar a esa conclusión, tengo que volver a lo que dije al comienzo, artículo 202 del Código. Las medidas subsisten mientras duren las circunstancias que la determinaran. Si cambian, se levanta la medida. Veamos los elementos que habíamos referido. Prolongación sustancial del tiempo, conducta de las partes, situación consolidada por la duración del tiempo insumido. ¿Qué es todos estos elementos y cada uno de ellos sino cambio de circunstancias, cambio de la plataforma que había sido tenido en cuenta al momento de dictarse la medida? Es que el marco fáctico y jurídico cambió, y si cambió es distinto, y si es distinto hay que reflejar esa modificación en la propia medida dictada. Según la intensidad del cambio de circunstancias, esas modificaciones pueden reflejarse de distintas maneras. Artículo 202, cesaron las condiciones, levantamiento. Se modificaron porque a través de otra manera de cautelar se puede obtener el mismo resultado. Sustitución, artículo 203. Se causan perjuicios innecesarios, facultad del juez para disponer una medida distinta o para limitarla, dice el 204. Cuando hablo de limitar, la limitación puede ser en el monto, puede ser que había dos medidas y dejo solamente vigente una, o le puedo reducir el tiempo de vigencia, es una manera de limitación. Y todavía, si vamos al artículo 208, ese artículo que también se hizo referencia acá, dice, cuando se disponga a levantar una medida, al demostrarse que quien la obtuvo abusó o se excedió, procederá a la indemnización de los perjuicios. Esto es visto y estudiado desde la perspectiva reparatoria, como un incidente autónomo de determinación de los daños. Pero la premisa de eso es la posibilidad de levantar la medida cuando hubo abuso. En definitiva, la nueva figura no es nueva figura. El efecto perseguido con esta medida se obtiene simplemente aplicando los principios generales. La respuesta al título de esta presentación, de si la transitoriedad de las medidas cautelares es una forma de dictar su abuso, es positiva. Sí, es una manera de evitar el abuso, limitar el tiempo de vigencia. Pero no porque constituya una figura novedosa, no hay estrella nueva en el firmamento procesal cautelar, sino porque la posibilidad de evitar ese abuso es la consecuencia natural
de lo que significa la aplicación de los principios propios de la materia cautelar. Me quedan 2 minutos 22 y simplemente me voy a limitar a confirmar mi posición con lo que dijo la propia Corte Suprema en el fallo del Grupo Clarín. Y dijo así: si la índole provisoria que regularmente revisten las medidas cautelares se desnaturalizare por la desmesurada extensión temporal y esa circunstancia resultare frustratoria del derecho invocado, la parte afectada tiene a su alcance las conocidas instancias previstas con carácter genérico por el ordenamiento procesal para obtener de los jueces de la causa la reparación del nuevo gravamen que se invoque. Artículos 202 y concordantes del Código Procesal. Las conocidas instancias provenientes del orden procesal son ni más ni menos que la facultad de levantamiento 202, la de sustitución 203, la de cambiar una medida de oficio por otra por el juez o de limitarla 204 o de levantarla cuando exista abuso o exceso 208. Me sobró 1 minuto 12 y lo último que me corresponde es agradecer nuevamente y felicitarlo por la organización de este magnífico evento. Muchas gracias.